Bienvenidas todas a esta nueva sesión de Clásicas y Modernas de debates sobre feminismo y debates de identidad. Hoy tenemos un tema particularmente importante y que requiere como todos, de una especialización, pero quizás en este caso, para las que somos profanas o del ámbito de las letras, resulta mucho más importante el hacer el esfuerzo para comprender cuál es la línea, digamos, médica, biológica, endocrinológica que puede afectar a un proceso querido de transición sexual. El título de la sesión de hoy es Despatologización, Transición y Destransición Sexual. La lucha por la despatologización ha sido uno de los estandartes más peleados por las personas transexuales. El que no se considerara que el ser una persona transexual implica una enfermedad mental o cualquier tipo de patología. Yo creo que se debería haber distinguido de alguna manera en lo que es patologización y lo que es estigmatización. Creo que esa división, esa diferenciación sería importante porque de alguna manera, pues bueno, todos tenemos alguna patología y no por eso deseamos ser estigmatizados. Incluso teniendo un simple constipado es ya una patología. Pero bueno, esto podríamos comentarlo. Lo bien cierto es que la despatologización, por un lado, como digo, se convierte en una condición sine qua non para el movimiento transexual y transactivista, decir, bueno, no somos enfermos, no somos seres patológicos, es nuestro deseo y nuestra voluntad. Esto produce una cierta contradicción, dado que la mayor o una parte de las personas que buscan hacer la transición parten de una situación, digamos, de sufrimiento psicológico y van a una situación en donde deben estar medicalizadas y no digamos patologizadas, pero sí con una cobertura médica. Entonces, ha habido algunos enfrentamientos o discordancias con respecto a, perdonad, con respecto a los movimientos transexuales y transgénero, porque el hecho de que la transición se elija como un simple elemento de la voluntad hace que en algunos sectores se podría decir se pone en peligro la cobertura del Estado gratuita, por ejemplo, de esa transición. Si es un deseo, porque este deseo debe estar cubierto y no otros deseos que puedan ser referidos también pues, a la imagen física o a un cambio estético o de cualquier tipo. Aquí ha habido a veces algún tipo de fricción precisamente porque sectores de personas transexuales lo que desean es que quede verdaderamente garantizado ese derecho a la transición y esa cobertura por parte del Estado de las necesidades médicas que eso requiera. Por no entrar más en detalle, simplemente el recordaros que la OMS efectivamente sacó la disforia de género, o sea, el no estar, el que una persona no se encuentre reconocido su género en el cuerpo que tiene, en el sexo que tiene, lo sacó de las enfermedades mentales, efectivamente, como se repite muchas veces, y ya no se llama disforia de género, sino incongruencia de género. No obstante, esta incongruencia de género está incluida por la OMS dentro de las condiciones relativas a la salud sexual, unida a otras condiciones como pueden ser las disfunciones sexuales o los trastornos relacionados con dolencias sexuales. Por lo tanto, ha salido de un terreno psiquiátrico, por así decir, pero está dentro de un terreno médico. Hoy tenemos, por no alargarme más, hoy tenemos con nosotros entonces a dos socias expertas y además un público también donde encontramos a otras expertas en el ámbito de la medicina que creo que podrán aclararnos con profundidad cuál es el proceso, tanto psicológico como médico, como endocrinológico, que
que pasa o que sufre una persona que desea hacer una transición sexual. Y otro elemento, lo hemos puesto en el título que nos parece importante, es qué pasa con esos cambios. Esos cambios, se dice muchas veces, son reversibles. ¿Hasta qué punto? ¿Cuáles son reversibles? ¿Cuáles no son reversibles? ¿Y qué ocurre con las personas que quieren destransicionar? Porque parece que ese es un poco el lugar oculto. No tienen detrás un grupo como pueda un grupo de fuerza, de visibilidad, incluso político, que defienda los derechos, como el de las personas que buscan transicionar o el de las personas transgénero, aunque no busquen de hecho transicionar físicamente. No tienen un grupo detrás y parece que están un poco abandonadas cuando las personas que piensan volver atrás físicamente no pueden volver atrás porque han sufrido ya una serie de cambios en su propio cuerpo, de modificaciones de todo tipo, incluso de mutilaciones del propio cuerpo, no pueden volver atrás y parece que sean un poco pues como alguien que ha traicionado o que se ha equivocado. La situación esta nos preocupa verdaderamente mucho. Y ya para tratar estos temas, creo que ya hemos ido llegando más socias. Tenemos pues, primero intervendrá Ana Tábora, que paso a leer un poco su presentación. Ana María Tábora Rivero es psicoterapeuta, feminista y psiquiatra del Hospital Universitario Virgen de las Nieves. Su actividad asistencial incluye el trabajo psicoterapéutico, tanto individual como grupal, con personas que acuden a la unidad de salud mental comunitaria donde ella trabaja. Es docente de profesionales de la psicología y la psiquiatría sobre feminismo y salud mental y también sobre psicoterapias feministas en la Escuela Andaluza de Salud Pública, en la Universidad de Psicología de Murcia, en la Fundación Manantial, Unidad de Docencia y Psicoterapia, el Instituto Adolfo Posada, Servicio de Salud de la Generalitat, etcétera, etcétera. Es, por otro lado, también investigadora de las relaciones entre la opresión sobre las mujeres y cómo esto se relaciona con tener un problema de salud mental. Ha participado en diversos proyectos de investigación del Instituto Carlos III, del Ministerio de Sanidad y Consumo, del Ministerio de Servicios Sociales, de la Junta de Andalucía, y forma parte como miembro fundador de la Asociación para el Estudio de Temas Grupales, Sociales e Institucionales de Área 3 y es vicepresidenta de la Asociación de Psicología y Psicoterapia Feminista. Sus publicaciones tienen como objetivo principal el estudio de los mecanismos a través de los cuales la organización política construye las diferentes subjetividades, feminismo psicológico. Y ya sin más, Ana, deseamos escucharte. Tienes la palabra. Normalmente intervenimos durante 20 minutos, después intervendrá Fátima y a continuación daremos un turno de palabra y de debate. Tienes la palabra, Ana. Muchas gracias. Vale, muchas gracias, Rosa. No, lo primero, pues agradecer, yo creo que a Nora, porque ella tendrá mucho que ver con que yo hable de mi experiencia en la consulta de personas trans y a Rosa María por invitarme, ¿no? Bueno, y entiendo que también a Clásica y Moderna, porque está ahí la misma pertinencia, ¿no? Bueno, el currículum yo se lo mandé a Rosa porque tuviera alguna idea. Es que se lo acababa de mandar a Margot en Barcelona y entonces digo, bueno, pues te mando esto porque se trataba de tener 2 o 3 líneas de un poco del perfil mío, ¿no? Pero yo creo que aquí lo más importante es que coordino desde hace 7 años la consulta de atención a personas transexuales. Esto de coordinar es como una ilusión porque la mayoría del tiempo estoy yo sola en la consulta. A veces han venido otros psiquiatras y con la intención de aprender el trabajo de la consulta, pero bueno, al final lo tenía que pagar, diríamos, más tarde si venían otros profesionales y al final los 7 años que hace que se creó esa consulta, pues prácticamente estoy yo, ¿no? Que no
no hay mucho más psicoterapeuta. Quería comentar un poco de qué voy a hablar, ¿no? Porque yo lo que quiero contar es una experiencia muy concreta que tiene que ver con la primera consulta que se monta con la intención de que la consulta sea un espacio de apoyo para facilitar lo que tiene que ver con la transición. Y es la primera consulta que se monta en Andalucía porque en otras provincias pues no se pensó de esta misma manera, ¿no? Esta consulta se monta en este formato que os voy a contar fundamentalmente porque yo estaba interesada en eso y cuando se montó la unidad de atención a personas trans en Málaga, pues se tuvieron que abrir en todos los hospitales de Andalucía como espacios de atención para las personas transexuales. Entonces el Hospital Virgen de las Nieves en un momento me ofreció la posibilidad de que llevase esa consulta y yo lo dije que sí, principalmente por una cosa, porque llevaba mucho tiempo trabajando dentro de lo que es el tema de feminismo y salud mental. Llevaba mucho tiempo trabajando, estuvimos pues Marilú, Esteban, Rosa Medina y yo 4 años con el proyecto del amor y la subordinación, el amor de pareja y la subordinación de las mujeres. Yo después, después de ese proyecto, tuve otro sobre violencia y salud mental y la verdad es que quería salir un poco del criterio hetero, ¿no? Y lo que quería es pensar también cómo el feminismo me permitía abordar la situación que no fuera solamente el trabajo con mujeres y hombres. Esta situación en Andalucía se produce, bueno, me imagino que lo sabéis, porque en el año 2014, muy motivado por la presión de las asociaciones de personas trans, el Parlamento de Andalucía aprueba la Ley Integral para la No Discriminación de Identidad de Género. Entonces, una vez que se aprueba esa ley, se desmonta la unidad de Málaga y se convoca a los diferentes hospitales para organizar lo que se llamaba en ese momento el proceso asistencial integrado para personas trans. Ese proceso que está publicado en la Junta de Andalucía para trans adultos y para trans menores de 16 años, lo que organizaba es cómo sería la atención dentro del hospital. ¿Cómo? Ya está, ya está. Continúa. Sí, sí, que ese proceso, que como un proceso asistencial integrado, más hay muchos procesos asistenciales para diferentes problemas de salud, ese proceso lo que pretende crear un equipo de profesionales donde estaban incluidos el servicio de endocrinología, de ginecología, los otorrinos, los cirujanos, salud mental. Lo que intentaban era organizar la atención a las personas trans que entraran dentro de ese proceso. No voy a pararme como el proceso, porque si tenéis interés podéis, después en el debate os digo, vamos a una publicación de la Junta de Andalucía, pero en ese contexto de que el hospital está interesado por eso, el hecho de que yo me haga cargo de la consulta, sabiendo la trayectoria mía como psicoterapeuta y como feminista, le dio también una cierta especialidad a lo que sería el apoyo de la salud mental. De manera que lo que dentro de salud mental se ofreció para ese trabajo con las personas trans era una consulta que se llama así, consulta de apoyo psicológico al tránsito. No sé si tiene ese nombre exactamente porque después se ha cambiado varias veces, pero el sentido no era ni que yo hiciera informes,
ni que yo pusiera tratamiento. Es decir, yo no veo a personas trans que tengan un problema de salud mental. Si, por ejemplo, cuento un ejemplo, una de los chicos trans que ha venido a la consulta, además de tener una situación difícil con la transición, con el paso de chica a chico, que ahora después os contaré varios casos así rápido, este chico tenía una personalidad obsesiva, ¿no? Con bastante clínica. Yo no trabajo esa parte de salud mental, es decir, esa parte que tiene que ver con, porque eso da igual que seas trans que no lo seas, eso tienes una estructura obsesiva de personalidad y en principio, si eso está relacionado con algo del tránsito, que aparezcan rasgos ahí obsesivos, sí podría trabajarlo yo. Pero, por ejemplo, en este chico tenía ese diagnóstico clínico antes de que yo lo viese. Yo trabajé con él varias sesiones para poder elaborar un poco en la línea que ahora os contaré cómo estaba viviendo la situación de tránsito, pero él después, si necesitaba tratamiento o necesitaba un abordaje más directo de su estructura de personalidad, eso él lo hace en su unidad de salud mental, ¿no? Os digo esto porque yo puedo hablar de todas las personas trans que he visto durante estos 7 años. He visto muchísimas personas, pero ninguna ha tenido un problema de salud. Es decir, no son personas que acudan a la consulta porque tengan un problema de salud mental. Es más, esa consulta se montó no para tratar problemas de salud mental, sino porque entendíamos que el tránsito es una situación de tal complejidad y diríamos, de tanta confusión, que lo que pensamos es de un lugar preventivo, porque apoyar esa situación de paso de tanta complejidad, de tanta tensión, de tantas dudas, es que me llamaba la atención cuando escuchaba hablar a Rosa, porque yo digo, pero ¿de qué transexualidad se está hablando? La diversidad dentro de las personas trans es, bueno, como la diversidad dentro de las mujeres. Quiero decir que no esta cosa de quiero pasar a ser chico como si fuera una cosa de un día a otro, bueno, eso por lo menos la experiencia mía nunca es así, sino que se acompaña de los miedos, de la incertidumbre, de qué va a ser de mí, quién me va a querer. Así que, y lo que trabajamos justo en la consulta, toda esa complejidad que acompaña al tránsito. ¿Por qué se trabaja eso en esa consulta? Fundamentalmente porque la llevo yo y fundamentalmente porque como al ser feminista y trabajar con una metodología, con una teoría y con una práctica feminista, yo le planteé al hospital que me parecía importante, igual que se está haciendo en otros procesos, que me parecía importante que pudiéramos abrir un espacio donde ayudar a que esa complejidad se resolviera de una forma que no fuera construir chicos trans normativizados o chicas trans normativizadas. Es decir, que lo que se montó la consulta porque entendíamos que en otras asociaciones se estaba trabajando con la idea de que el tránsito era pasar a ser una chica, ¿no? Como dicen muchas, no, yo ya soy una mujer. Dice, no, una mujer no. Es decir, tú puedes sentir que eres una mujer, pero ahora veremos por lo que vamos a trabajar en la consulta, que tienes que integrar un montón de cosas que también ha sido con sus sí, sus no, pero que de lo que se trata sobre todo es que se pueda pensar en el tránsito desde lugares que no sean volver al sitio de sujeto incardinado, ¿no? Como dice Sheila Benjavi, es decir, poder construirse desde lugares que no sean volver a repetir el sistema sexogénero, volver a repetir todas las normas, ¿no?, patriarcales. Y un poco el hospital lo permitió que eso fuera así. De hecho, el hospital sabe que se está haciendo ese trabajo con ese esquema de referencia y desde ahí
yo primero hablé con el servicio de endocrinología para plantearle un poco lo que yo podía trabajar, porque si yo no trabajo con la psicopatología en la consulta por la mañana, difícilmente voy a trabajar en la consulta trans. Es decir, que se trataba no tanto de pensar desde la enfermedad, sino pensar desde ayudar a procesos tan complejos desde el sistema público de salud, ¿no? Yo quería comentar que a pesar de que, bueno, yo soy feminista, diríamos, me he formado como feminista desde hace un montón de tiempo, y es verdad que tengo un peso muy importante de lo que es el feminismo ilustrado, pero es verdad también que no me situaría solo en el feminismo ilustrado, es decir, que yo no he tenido dificultad en ir cogiendo de los diferentes feminismos aquello que más me ha ayudado para poder trabajar con las mujeres y también con los hombres, pero bueno, fundamentalmente con las mujeres, por lo menos en un primer momento. Entonces, ahora mismo creo que estoy en un momento de incorporar dentro de mi modelo teórico todo lo que tiene que ver con la crítica que está haciendo el feminismo postcolonial y poder incluir lo que plantean otras teorías feministas que no sean tan euro-norcéntrica, ¿no? Como se le hace la crítica al feminismo ilustrado, pero que desde ahí, diríamos, mis autoras de referencia son fundamentalmente las feministas ilustradas, aunque voy incorporando y estoy como muy abierta a otros aspectos de la teoría, ¿no? Yo quería comentaros también que mi experiencia como psicoterapeuta, que llevo muchos años trabajando en esa dirección, es que yo siento, ¿no?, que afortunadamente he tenido la experiencia de poder trabajar en grupos de psicoterapia con hombres y mujeres que hemos podido entrar todas, el equipo coordinador y los hombres y las mujeres, después de un tiempo de terapia, en situaciones de desgenerización. Y entonces es verdad que tengo esa experiencia, es decir, que tengo la experiencia de lo que es trabajar en un encuadre psicoterapéutico y que llegue un momento en que no haya diferencia, después de un año de intervención, no haya diferencia entre las necesidades o las maneras como los hombres o las mujeres pueden plantear cuáles son sus conflictos, ¿no? Después, eso sí, de un tiempo largo de trabajo. Entonces, desde ahí no tengo esa idea de la noción de mujer como categoría. Bueno, todo eso, yo eso lo tengo continuamente en movimiento, ¿eh? No me sirve como algo fijo, ¿no? Pero sí deciros que a pesar de tener esa formación como feminista y mucho del feminismo ilustrado, no he tenido absolutamente ningún conflicto en este sentido en el trabajo con las personas trans. Es más, para mí ha sido una delicia, porque he aprendido cantidad de cosas de lo que podemos pensar de lo que significa ser mujeres, ser hombres, no ser ni mujeres ni hombres. Me he visto hablando de cosas en la consulta con las personas trans que en mi vida había hablado de esas cosas, ¿no? Nosotras damos un curso en la Escuela Andaluza de Salud Pública sobre despatologización que coordina AMED y claro, yo lo contaba, ¿no? Que me veía hablando de los sujetadores, de los binders, de un montón de cosas que nunca había visto yo en esa, ¿no? Y para mí ha sido una experiencia preciosa, ¿no? De poder trabajar y poder darte cuenta de cómo, a pesar de tanto feminismo y tanta crítica a tus propias concesiones, cómo dentro de ti siguen estando un montón de valores, bueno, que son necesarios pues de construir, ¿no? La consulta que yo llevo, lo que pretende son fundamentalmente, bueno, pretenden muchas cosas, pero lo que os quiero contar en razón del tiempo son 3 cosas. La consulta es fundamentalmente un espacio de reconocimiento y el espacio de reconocimiento. ¿Se escucha algo o no? Ah, no. ¿No? ¿Sigo? Oh. La consulta, diríamos, la tarea que yo tengo en la consulta estaría centrada en 3 cosas como para resumirla, ¿no?
por un lado, la consulta como espacio de reconocimiento, poder reconocer a la otra persona como desde un lugar de un sujeto que se encuentra con otro sujeto. Esa idea de reconocimiento fundamentalmente tiene que ver con lo que plantea la Escuela de Frankfurt, y especialmente Alex Hornet, cuando habla de cómo las relaciones que hay entre ser reconocido y la autorrealización personal, ¿no? Pues diríamos, esa noción, esa guía de reconocimiento sería un tema central de trabajo en la consulta, y desde ahí poder ir reconociendo cómo es el proceso del otro sin tener que categorizarlo, ¿no? Sino poderlo reconocer desde ese lugar diferente. Ahora os contaré algunos de los casos, ¿no?, que llevo. Otro tema fundamental en la consulta es la idea del tercero, lo que plantea Jessica Benjamin, cuando ella se refiere al concepto. No puedo explicar estos conceptos porque me llevaría mucho rato, pero es para que por lo menos tengáis una idea de desde qué lugar estoy trabajando con ellos y con ellas la complejidad del tránsito, ¿no? La Jessica Benjamin plantea la idea del tercero como, diríamos, lo que va a regular la relación de manera que ese encuentro en la relación vaya más allá de la propia relación, ¿no? Ella dice, vaya, es lo que regula la diada, ¿no? Entonces, está muy pensado también desde la idea de reconocimiento. Y os digo como frase para que podáis entender este concepto del tercero, lo que dice la autora, ¿no? Dice, podemos entenderlo como esta metáfora, la imagen de un baile de una pareja orientada por una coreografía compartida, pero no predeterminada. La idea de la terceridad intenta capturar el sentido original de la asociación libre, como la apertura a un desconocido, lo que emerge sin coerción ni restricción. Yo siento que en la consulta pasa eso, es decir, que ahora os contaré frases, ¿no?, de lo que va apareciendo en la consulta. Ana, te quedan cinco minutos y concentras un poco los casos. Bueno, sí. Pues, bueno, diríamos, por un lado, eso que os comentaba, lo de la idea de la terceridad, y por otro lado, el otro sentido de trabajar en la consulta es lo que tiene que ver con cómo poder integrar, ¿no? Es decir, que por un lado el reconocimiento, por otro lado esa presencia del tercero como algo que regula la relación, y por otro lado el trabajo de integración, porque tú ahora eres una chica trans, pero antes eras un chico, ¿no? Y eso continuamente aparece en la consulta, en el relato de las personas trans. Yo, como, bueno, tengo que terminar ya, os voy a leer así rápido algunas de las cosas que habla la gente en la consulta. Y también que sepáis que siempre a partir de eso que plantean, lo que trabajamos es el reconocimiento, cómo integrar todo lo que tú eres, teniendo en cuenta que, como muchas personas trans te dicen, mira, Ana, que yo hace 2 años era un chico hetero que tenía novia, ¿no? Y ahora pues vengo con maquillada, con esta melena, con esta ropa, decía una chica trans, con esta pluma para que yo pueda tener una imagen de que he dejado de ser ese chico también. Es decir, que no puedes decir, ay, ahora soy esto y no necesito integrar todo lo que fui. Pues hacemos un trabajo también de poder integrar eso, ¿no? ¿Qué hablan en la consulta? Pues lo que dicen muchas veces, si no soy chica ni soy chico, ¿qué soy? Bueno, ese planteamiento dentro de una diversidad tremenda. Yo os traía después en el debate, si queréis, os lo cuento, en una consulta de un día, lo que las 4 personas que veo, lo que plantean, que es que no tiene nada que ver una cosa con otra, ¿no? Cómo construirse desde un más allá de ser chico o chica.
¿Cómo de importante es la agencia, ser agente de tu vida? Cambiar por fuera, esos son planteamientos diferentes, ¿no? Que aparecen en la consulta. Para cambiar por dentro, esa idea que se tiene de que todas las personas trans están recibiendo tratamiento hormonal, en ningún caso. Muchísimas personas no reciben, otra empieza y lo dejan. Otra, cuando están con el tratamiento hormonal, empiezan a sentirse mal porque no pueden integrar los cambios. Una reformulación de los propios deseos. ¿Cuáles son las nuevas formas de ser un sujeto? ¿Cómo se juega la autonomía cuando se es una persona trans? ¿Somos vulnerables? ¿Somos más dependientes? Un tema que va más allá de la cuestión de la identidad. Me veo el pecho y después me veo el pene. No puedo soportar eso ahí colgando. La importancia de hablar sobre el sujetador como emergente, de que los profesionales podamos hablar de otra manera. ¿Qué hacer con la mirada desconcertada del otro, de la otra, de los otros, de las otras? Parezco una chica tuneada. Siento que miran como si fuera una chica tuneada y yo me veo también como una chica tuneada. Los cambios que voy sintiendo, los cambios de mi cuerpo me hacen sentir emociones que ni sé cómo son. Ya no soy Clara, ahora soy Diego. Mi médico no quiere llamarme por mi nombre desde que me lo he cambiado. Empecé, esto es una cosa que yo ponía para comentarlo, pero si acaso después la hablamos. Empecé con Inés y ahora estoy trabajando con Adrián. ¿Qué me pasa a mí, no? Como psicoterapeuta, con ese cambio. Y yo ponía, ¿no? Básicamente no me pasa nada. Puedo ir haciendo ese camino, ¿no? A la par que lo va haciendo Inés y va pasando Adrián. Y yo terminaba diciendo eso, ¿no? Si te dejas, es mucho más fácil de lo que parece, ¿no? Y bueno, ya está. He ido como una moto, pero que no quería contar muchas cosas, pero bueno, es lo que es. Venga, gracias. Muchas gracias, Ana. Tendremos oportunidad después en el coloquio. Gracias por contarnos tu experiencia profesional y también un poco el itinerario teórico a partir del cual llegas también a ese ejercicio profesional. Yo solo quería matizar una cosa, si ha sido error mío, si he dado la impresión de dar una visión unitaria de la transexualidad, no era esa mi intención, porque precisamente me parece que es importantísimo distinguir entre una persona transexual, una persona transgénero, una persona no binaria, una persona a género, un niño que tiene un sentido de que, o un deseo o un equívoco con respecto a su adhesión al género, un adolescente que está sufriendo a lo mejor procesos de constitución de su propia identidad, no solamente sexual, sino de todo tipo. Por eso, precisamente, me parece importante. Después, cuando vayamos al debate, sí que me gustaría centrarme un poco, porque me llama, o sea, estoy de acuerdo contigo en que precisamente el camino de la superación de los estereotipos sería el más deseable, pero claro, la mejor superación de los estereotipos entonces no requeriría un tránsito hacia convertirme en un ser hombre o en un ser mujer. Yo, cuando acabemos, me gustaría que volviéramos un poco a ese tema, cómo se relaciona la identidad de género con ese deseo de desgenerización, por así decir, y sobre todo, lo que me parece muy importante, si buscamos una superación de los géneros, si buscamos una atención a las personas, ¿por qué solo en el momento de la transición? ¿Por qué no antes, para reconocer la propia singularidad del deseo, la propia singularidad de yo soy quien quiero ser, independientemente de los estereotipos? Y quizás no iniciaríamos un tránsito que a mi modo de ver puede ser también doloroso, y es lo que estamos intentando matizar con vuestra visión experta a lo largo de esta tarde. Pero en fin, no quiero
monopolizar el tiempo porque estamos esperando también escuchar a Fátima. Voy a presentarla brevemente. Fátima Anjo es investigadora y gestora cultural. Es curioso en su doble vertiente, digamos, científica y de humanidades. Es licenciada en medicina y cirugía y especialista en anatomía patológica. Perdón. Tras varios años de simultanear su actividad médica con la puesta en marcha de proyectos y programas culturales, centró su actividad profesional en la investigación y la gestión cultural y las artes. Ha completado su formación en el ámbito de la cultura, las artes y las ciencias sociales en la Universidad de Nueva York, en la Universidad de Essex, en el Tavistock Institute, en la Universidad Complutense de Madrid, donde se doctoró en sociología y antropología. Su trabajo se desarrolla en el espacio en el que la creación se encuentra con la realidad social, las prácticas y las políticas que la enmarcan. Quiero resaltar que el último estudio que ha realizado, que ha dirigido Fátima sobre la realidad cultural en España ha sido excelente como todo lo que realiza. Es una de las pioneras, pues, también en este estudio de la gestión cultural. Ha trabajado en diversas organizaciones en Nueva York, entre ellas el Departamento de Instituciones Culturales del Ayuntamiento de Nueva York. En 1991 diseñó y desarrolló el máster en gestión cultural de música, teatro y danza para la Universidad Complutense de Madrid, del que ha sido subdirectora y codirectora hasta junio de 2014. Puso en marcha también el Departamento de Estudios y Formación de la Fundación de Autor, de la SGAE, desde donde impulsó diversos proyectos para el estudio y la generación del conocimiento del sector cultural en España. En la actualidad es fundadora y directora del Observatorio de Creación y Cultura Independiente, OCI, entidad dedicada a promover el desarrollo del sector de creación independiente en España mediante el estudio e investigación de su realidad, problemas y necesidades. Desde el OCI ha dirigido recientemente el informe sobre la aplicación de la Ley de Igualdad en el ámbito de la cultura en el marco competencial del Ministerio de Cultura y Deporte para el Observatorio de Igualdad de Género en el ámbito de la cultura, que es al que me estaba refiriendo hace unos instantes. Es profesora colaboradora honorífica del Departamento de Sociología Aplicada de la Universidad Complutense de Madrid y miembro del grupo de investigación Grupo de Estudios sobre Sociedad y Política. Canaliza su activismo en favor de la igualdad y el empoderamiento de las mujeres en el mundo de la cultura a través de las asociaciones Mujeres en las Artes Visuales Contemporáneas, MAV, de cuyo consejo asesor forma parte, y también, como no, de nuestra asociación Clásicas y Modernas y también de Mujeres en la Música. Bien, Fátima, si no tienes ningún problema con respecto al sonido. Si me oís, lo que pasa es que se activa esa, no sé si poner el vídeo también, a ver si no hay problema pero bueno, no sé, a ver, porque es que si se activa el audio, bueno, da un poco igual, porque te estamos viendo vosotros... y te estamos viendo, o sea que... Bueno, voy a compartir la pantalla y, bueno, primero quiero decir que, claro, mi comentario no queda más remedio que integra, o sea, un poco mi perspectiva, mi formación médica y mi interés por las ciencias de la salud, a las que he dedicado un tiempo, pero claro, indefectiblemente también se vincula y se integra con mi perspectiva desde las ciencias sociales, con mi formación también en las ciencias sociales. Con respecto a este tema, pues me he formado en análisis del discurso en Essex, donde enseñaba Ernesto Laclau, y también me he formado en desarrollo organizacional en Tavistock Institute, que son, yo creo, dos instituciones que tienen bastante que ver con todo este tema. Entonces, quiero decir que, bueno, he preparado una presentación porque mi visión no puedo desligarla, o sea, integra las políticas, integra toda esa perspectiva desde las ciencias sociales y me resulta imposible eludirla, y además creo que hay muchos factores que están imbrincados precisamente en eso. Voy a compartir pantalla. Bueno, tengo muchas imágenes, pero bueno, las voy a pasar rápido, pero sí quiero transmitir un poco también alguna complejidad que hay detrás de todo esto.
No sé si se ve. Sí, sí. Sí, sí, sí. Bueno. Vale. Bueno, primero, precisamente haciendo mención a lo que he dicho, pues toda la aprobación de la ley trans y todas las normativas que intenta llevar adelante y que está generando cierto conflicto, pues también yo veo detrás de esto un choque de trenes de dos visiones, ¿no? O de dos visiones del mundo. Uno que tiene que ver la modernidad y su vinculación con la ciencia, y otra la posmodernidad, que se centra más en la construcción de un relato, ¿no? O sea, por una parte existe una aproximación que dice existe una verdad científica que se alcanza mediante el método científico y la razón, mientras que en el ámbito de la posmodernidad, pues la verdad no existe, solo existen relatos, narrativas, discursos y creencias. Todos son construcciones analíticas, incluida la ciencia, y yo veo que hay determinadas decisiones que se están tomando que reflejan este choque de trenes, ¿no? A final de cuentas, el intentar construir un relato hegemónico, realmente el poder cultural o la cultura es el gran poder en su capacidad de dar sentido, o sea, de alguna forma intentar imponer ese poder en el que yo construyo un sentido que proporciona una visión del mundo y además intento, digamos, de alguna forma difundirlo y extenderlo, y ahí pues el discurso de la ciencia puede resultar en determinados momentos molesto. O sea, yo quiero dejar esto un poco como en la trastienda de todo este fenómeno. Si lo llevamos a dos imágenes, pues digamos que la ciencia utiliza todos estos recursos de los datos, el registro de leyes, constancias que se dan en la naturaleza para poder actuar, digamos, de alguna forma, este conocimiento, esta ciencia que es el que, digamos, canaliza la libertad del sujeto a la hora de construir su propio proyecto frente a la naturaleza y frente al poder, ¿no? O sea, que digamos que ese sería el discurso de la ciencia, y en gran parte, digamos que para este otro mundo del... O sea, la ciencia, lo acabamos de vivir ahora mismo y lo estamos viviendo con el coronavirus, pues da igual la ciencia, porque después uno puede construir un relato sobre China, sobre las vacunas, sobre tal, y imponerlo sobre una realidad objetiva, ¿no? También quiero presentar un poco, bueno, pues formas de actuación, algunos conocimientos y tal que están detrás, o la mejor evidencia actual que están detrás de todo este problema, digamos, de la transexualidad y lo de transgénero. Digamos, la medicina basada en la evidencia intenta actuar de una forma juiciosa, siempre con el máximo conocimiento alcanzado hasta ese momento, ¿no? Y lo quiero poner además en contexto, no con la situación en España, sí después con la ley, pero no con la situación en España, sino con una situación que va más allá, que es internacional y que sobre todo llega al mundo occidental desarrollado. O sea que en este contexto, ¿qué evidencias, o sea, a dónde ha llegado la ciencia que se relaciona con este tema? Pues bueno, uno de las posiciones más reconocidas ahora en términos de la neurociencia más avanzada es que pone en cuestión esta idea de la existencia de un cerebro femenino y de un cerebro masculino, o sea, todo el desarrollo, sobre todo, o la identificación de dos procesos que se desconocían un poco más, que tiene que ver con la plasticidad cerebral, o sea, la capacidad no de ese determinismo biológico, sino de que el cerebro cambia, evoluciona, y además de la permeabilidad cerebral, es decir, que es el medio, puede impactar y transformar la biología celular. Digamos que esa escisión que había de un discurso de hay
una biología por una parte y un entorno que representaban además dos aproximaciones, tanto en la ciencia como en la psicología o tal, pues de alguna forma empiezan a desvanecerse porque todo el conocimiento neurocientífico ahora integra, digamos, esas dos realidades y abandona ese determinismo, digamos, biologicista. Y bueno, me encanta, recomiendo a todo el mundo que lea a Gina Rippon, el libro que ha escrito sobre el género en nuestros cerebros, la nueva neurociencia que rompe el mito del cerebro femenino, y este texto que dice: uno de los principales impulsos del cerebro es formar parte de un grupo social. Para conseguirlo, con su capacidad predictiva como un navegador vía satélite, sigue las reglas, tiene hambre de ellas. El cerebro es un carroñero de reglas y toma sus reglas del mundo exterior, esas reglas que le permiten además, digamos, construir sociedad, vincularse con los otros, y esas reglas cambiarán el funcionamiento del cerebro y cómo se comporta alguien. El resultado de las reglas de género, la brecha de género, se convierte en una profecía autocumplida. Esta visión de la neurociencia en relación con este determinismo que a veces se aplica al mundo de lo trans, de la identidad, del transgénero, y cómo en cambio esa permeabilidad cerebral en realidad es la puerta de entrada para que a nuestra biología se incorpore las reglas de género. Bueno, algunas cosas voy a pasar porque me doy cuenta que si no, no voy a tener tiempo, ¿no? Una de ellas, ¿qué se sabe sobre la incidencia y la prevalencia de la incongruencia de género o la disforia de género antes, ¿no? Porque claro, cuando hablamos, está bien saber exactamente de qué dimensión estamos hablando. Como hablamos muchas veces con estos números por 100.000, pues son unas dimensiones que a veces manejamos poco o las manejamos con dificultad, ¿no? O sea que según el DMS5 de 2013, esto alcanza entre el 0,005 y el 0,14% de las personas adultas nacidas varones y el 0,002 y el 0,003% de las nacidas mujeres. Quiero decir, dimensionar lo que a veces parece un problema de una extensión muchísimo mayor, que lo es para las personas que se encuentran con él, ¿no? Con esa... Bueno, estas son cifras que hay en España, que también están más o menos en ese orden, aunque en la Comunidad de Madrid se barajan cifras mayores de la gente referida por estos. Bueno, uno de los fenómenos que se ha producido y no se ha producido en España, se ha producido a nivel internacional, es un aumento exponencial de la incidencia. Hasta el punto que se llega a hablar de brote epidémico, porque es un aumento exponencial matemáticamente, ¿no? Entre 2007 y 2017 ha aumentado la incidencia anual casi un 4.000%. Y aquí vemos, estas son imágenes del GIS de Tavistock. Algunas, esto por ejemplo, aparecen por semana, el número de casos por semana referidos. Esto según las edades en la última parte de 2016-2017, o sea que vemos que hay una incidencia mucho mayor entre los 12 y los 16 años. Esto es en Suecia, esto es en Canadá, esto es en Estados Unidos, esto es en Australia o esto es en Nueva Zelanda. Quiero decir, esto es una situación que va... que tiene que ver con fenómenos globales y que tienen poca relación con lo local, pero sí que tienen en común el que suceden en el mundo occidental desarrollado. Mundo occidental desarrollado que se ha visto transformado por un fenómeno que tiene que ver con las tecnologías y con las herramientas de la comunicación. Y esto pues seguramente no es ajeno a todo este fenómeno. Entonces, algunos factores explicativos que se manejan de todo esto, ¿no? Y de hecho, esta transparencia pues muestra la relación con todo ese incremento con la aparición de Facebook, Instagram
YouTube y otras redes sociales. Teniendo en cuenta que esas son las fechas de nacimiento, de creación de esas plataformas, pero que necesitan un tiempo para la penetración en la sociedad, pues creo que a lo mejor sí que deberíamos aceptar o considerar la posibilidad del papel que juegan todos esos medios en la construcción de relatos sobre la identidad, sobre cómo vernos, sobre una serie de cosas. Bueno, este es el caso sueco, que es especialmente interesante porque se ve, esto está sacado, son impresiones de pantalla del documental Transtrain de abril de 2019, se ve cómo pasa exactamente lo mismo, el aumento exponencial de todos los casos referidos, pero es especialmente interesante cómo alcanza su máximo en 2017, donde empieza a haber cierto debate sobre este tema. En el último semestre de 2019, cuando ya se han lanzado los documentales que han tenido un gran impacto en la sociedad sueca, pues en la última parte de 2019 caen las referencias y la asistencia de personas a las unidades en un 65%. Creo que esto nos hace pensar la influencia de los medios de comunicación, de las redes sociales, tal, a la hora de abordar los temas de identidad o de transexualidad o del género. Al mismo tiempo se ha producido una inversión del ratio de hombres y mujeres en adolescentes. O sea, si antes eran fundamentalmente hombres los que acudían a las unidades de género a pedir consejo o para transitar, pues resulta que desde 2005-2006 esto se ha invertido y esto también es un hecho internacional. O sea, esto sería el caso de Reino Unido. Este es el análisis comparado, el metaanálisis en distintos países a lo largo del tiempo que incluyen a Canadá, Holanda, Estados Unidos, Tavistock y Finlandia, donde con dimensiones distintas, pero en todas sucede lo mismo, de esa inversión de la ratio. Y también se ve cómo efectivamente eso sucede sobre todo en los grupos de edad entre los 10 y los 35 años. A esto se suma un cuadro que no es que esté reconocido totalmente como la disforia de debut súbito o Rapid Onset Gender Dysphoria, que está bastante cuestionado por parte del activismo trans, pero que en cambio en las unidades de disforia reconocen el hecho de que existen. Ha habido un aumento de casos, sobre todo en mujeres que no tenían antecedente en la infancia de disforia ni de incongruencia, que a veces aparecen en clústeres de grupos de amigos o que se pone en relación con la difusión de una cultura, digamos, transgénero, en los que la orientación sexual es más variable y, como digo, que afecta especialmente a mujeres. Hay factores que se han comentado, o sea, se dan especialmente trastornos psicopatológicos concomitantes y se ha mencionado con especial énfasis los trastornos de la imagen corporal, pensando que puede existir una transferencia, digamos que como el trastorno de la imagen corporal es mal percibido en el entorno directo, familiar, socialmente y genera un sufrimiento importante en la persona, la visión de que seguramente lo que me pasa no es que tenga un trastorno de la imagen corporal, sino que me siento así porque no me reconozco, porque soy trans. Entonces esa solución mágica que a veces se ofrece o se puede interpretar como, bueno, pues me voy a hormonar y me voy a operar y esto este malestar que siento va a desaparecer de mi vida, ¿no? Y hay bastantes expertos que recomiendan modelos terapéuticos diferenciales porque es un grupo en el que se está dando especial incidencia de arrepentimiento o de transición.
También, bueno, una de las cosas que sí que quiero decir es que en general el conocimiento en los distintos niveles de la salud, de toda la problemática, digamos, transgénero, está bastante poco sistematizada y bastante poco apoyada por estudios prospectivos, aunque ha habido unidades que tienen ya 35 o 40 años, pero en cambio no existen modelos, modelos de análisis o variables de seguimiento en el tiempo, de cortes y de estudios longitudinales que nos devuelvan una información a lo largo del tiempo de la... Y entonces hay muchos estudios sueltos, pero que se llegan a pocos... Una de las cuestiones en las que no existe tanta información o no existe la información que se corresponda con el grado de importancia del relato, mejor que tu hijo, tu hija o vuestro hijo transicione antes que se suicide, por ejemplo, que es un argumento y un discurso muy presente tanto a la hora de impulsar políticas y tal, pues bueno, los estudios cada vez, los últimos estudios y estudios de metaanálisis sobre esto, pues lo que ponen de manifiesto es que sobre todo se dan, se dan en este grupo, en esta población, se dan muchos más trastornos mentales o malestar psicológico y además determinados trastornos concomitantes, pero que la incidencia de suicidio y la incidencia incluso de intentos o de ideación suicida es mayor que la población general, pero no es mayor que la población que no asiste a solicitar servicios de atención a la salud mental de adolescentes o de la gente lo siento, adiós. de la misma edad, pero que en cambio no estén sufriendo problemas de transexualidad. O sea que realmente hay un mayor ideación suicida o suicidios que la población general, pero no mayor que poblaciones de las mismas edades o de los mismos contextos que acudan o que sean referidos también a solicitar atención mental. Bueno, el modelo de referencia que en el mundo se reconoce como especialmente o que se ha aceptado más y que responde a las necesidades de la comunidad que se encuentra en situaciones de transexualidad es el modelo holandés, que bueno, no me voy a extender mucho, pero bueno, que atiende desde la primera infancia. Los factores de elegibilidad para el tratamiento biomédico pues están estandarizados, se atienden en unidades especializadas, incluyen el apoyo psicológico y social adecuado durante el tratamiento y exigen una demostración de que la persona que va a transitar o se va a acoger a ellos tiene un conocimiento de las implicaciones del proceso de reasignación de género. En fin, este es un modelo totalmente extendido y reconocido en Europa. Otro de los aspectos de los que se conoce poco, porque hay muchos estudios retrospectivos pero pocos estudios prospectivos, son los efectos secundarios a largo plazo de reasignación de género. Y una de las cosas que me ha sorprendido ha sido encontrar el primer consenso internacional sobre indicadores para hacer un seguimiento a largo plazo sobre efectos secundarios. Es una reunión internacional de 20 y tantos hospitales y de varios países que se ha constituido en 2020. Eso quiere decir que el conocimiento sobre esto es bastante precario. ¿Qué efectos secundarios hay? Pues hay efectos se mencionan sobre el desarrollo cerebral del menor, pero tampoco se saben muy bien en el caso de que se den, ¿cómo se llama? Bloqueadores hormonales, aumento de riesgo cardiovascular y cerebrovascular a largo plazo,
la incidencia del cáncer, pues existen datos contradictorios, osteoporosis y trastornos metabólicos, desde luego complicaciones quirúrgicas que sobre todo son mayores en el caso de las mujeres. Se han descrito también malformaciones de hijos de trans masculinos que después han tenido embarazos y, como digo, en 2020 se hace este primer protocolo. Con respecto a otra de las cosas de las que teníamos que tratar hoy, ¿no?, desistimiento, de transición y arrepentimiento, pues tampoco existen muchos datos o encuestas o estadísticas sistemáticas por países ni por unidades. Se considera, 10 estudios prospectivos que se han hecho, se considera que el 80% de los niños que cumplen los criterios de incongruencia de género en la infancia, de congruencia de género retrocede, o sea, abandona antes de la pubertad, o sea, que esa es la desistencia, ¿no?, o sea, el desistimiento. La de transición se considera que alcanza del 1 al 8% de quienes comienzan la transición, y el arrepentimiento se cifra en el 0,6%, pero son cifras que no están consolidadas, aunque hay algunos estudios, ya digo, como con metaanálisis. ¿Cuáles son las consecuencias de la a qué se enfrentan las personas que detransicionan o que se arrepienten? Pues con unos efectos irreversibles de las cirugías mayores. Puedo decir que, bueno, no me gusta mucho recurrir al caso, pero ahora mismo, pues el caso de una chica que había transicionado a hombre con una histerectomía y doble anesectomía, quiere decir que le habían quitado el útero y los ovarios, y con doble mastectomía, o sea que le habían quitado las mamas. A los 19 años se ha arrepentido. Esto significa una menopausia precoz de por vida, aparte de los problemas de la cirugía después gonadal y todo esto. Bueno, y luego, con respecto a la reasignación del sexo original en aquellos casos que lo piden, pues en las mujeres también es más difícil la reasignación que en el caso de los hombres. Aquí a mí este me parece un tema clave, me parece uno de los temas clave de este momento. Es verdad, existe una realidad que es la realidad trans, y existe una realidad que es que determinadas personas que pasan por el proceso, de los procesos establecidos más o menos garantistas, se arrepienten, pero lo que me parece sorprendente es que el discurso social, activista e incluso político y de las políticas con respecto a esto sea, pero son pocos. O sea, son pocos. ¿Cuántos son pocos? ¿Cuántos son pocos que justifiquen que no se establezcan las garantías? Este es la imagen del debate del otro día y está parado exactamente en el minuto en el que Marina decía, son pocos, lo podéis reproducir. Es que desde el punto de vista de las garantías que tiene que establecer el sistema sanitario, el sistema legal y el Estado en la protección de las personas, y más si son menores, no hay pocos. En el momento en el que se reconozca que una política o un marco de actuación está generando, digamos, o no está protegiendo suficientemente a personas de determinadas situaciones con las que se pueden encontrar, no hay pocos. Desde mi punto de vista, este es uno de los discursos más terribles. Son pocos. Son pocos, pero merece la pena. ¿Cuál es la siguiente cosa, no? Con respecto a los modelos de aproximación terapéutica, pues en general hay un consenso sobre que debería existir un diagnóstico de exclusión
otros trastornos o comorbilidades. A ver, si sabemos que hay personas que debido a haber sufrido abusos, a tener autismo, a trastornos de la imagen corporal, a trastorno límite de la personalidad, pueden recurrir a la cultura trans o al discurso trans como una solución o pensando que va a representar una solución para su problema y además una solución que tiene un comienzo y un final, o sea, que parece que puede tener una resolución de su conflicto. O sea, esas personas que tienen una enorme vulnerabilidad, o sea, los trans son vulnerables, pero estas personas una enorme vulnerabilidad, merecen y exigen que exista un proceso de exclusión, que las personas que piden ayuda o que acuden por incongruencia de género no se dan ninguna de estas circunstancias. En fin, luego hay otra serie de acuerdos como la espera vigilante, la necesidad de equipos interdisciplinares, las cirugías mayores posponerlas hasta después de los 18 años, excepto casos que esos equipos interdisciplinares acuerden que lo exige, la inclusión de profesionales de la salud mental y el seguimiento a lo largo de la vida, porque no es solamente la transición, sino la vivencia de esa realidad a lo largo de su vida desde un punto de vista físico. Bueno, ahora una de las cosas es, dicen, bueno, no hace falta el diagnóstico de exclusión, puede ser sustituido por el consentimiento informado. A ver, el consentimiento informado es transferir una información compleja a niños y sus familias, pero como ahora además con la ley, digamos que los niños pueden tener una voz hasta desde bastante pronto frente a sus familias, o sea, ¿cómo puede sustituirse por el consentimiento informado? El consentimiento informado protege sobre todo al médico que va a intervenir, pero no es suficiente cuando estamos hablando de menores. La desaparición de las unidades especializadas y los equipos interdisciplinares parecen un poco incongruentes con un país que ha encontrado en algunas formas de abordaje y de abordaje dentro de la asistencia sanitaria y la política sanitaria, como es en el caso de los trasplantes, y es referencia mundial, como en vez de acogerse a un modelo de referencia como la Organización Nacional de Trasplante, que tiene criterios y protocolos de consenso, monitorización y seguimiento de criterios y variables estadísticas que garantizan la accesibilidad y la calidad de la atención independientemente de la ubicación geográfica y de los recursos disponibles, y que garantizan la rendición de cuentas y el amparo y la reparación de la persona que pueda sufrir mala praxis. No entiendo cómo se propone la desaparición de estas unidades y el libre albedrío de recurrir a aquellos profesionales que libremente uno pueda querer acceder, ¿no? Bueno, se está frente a esta situación de personas, o sea, la despatologización. Perdona, Fátima, perdona, sí. Te has pasado de tiempo y vamos a ver si podemos recuperar el tiempo. Es que he silenciado a Rosa María y no te lo puede decir. Termina ya, por favor, y así vamos a abrir el turno de palabra. Bueno, pues entonces simplemente ya estaba en las últimas. O sea, unas reflexiones finales en relación con la bioética y las políticas públicas. Un problema ético del Estado que tiene que ver con ese discurso que yo decía de son pocos, es que el Estado no puede aceptar la existencia de víctimas colaterales a los que deja sin protección para beneficiar a los intereses de un colectivo X, minoritario o mayoritario, da igual. O sea, la generación consciente de víctimas colaterales, si sabemos que existen, de transición y que existen arrepentimientos con consecuencias
de por vida para las personas que se enfrentan a ellas, no podemos escoger un marco terapéutico que deja o un curso de acción que desprotege a estas personas porque no garantiza su identificación temprana. Y tiene que ver con lo mismo que decía antes. ¿Cuántos son pocos, no? Bueno, esto también, o sea, las propuestas que se están haciendo de la ley genera una enorme soledad en las familias y menores que se ven con muchísimo menos apoyo, desigualdad en el acceso. Y bueno, volviendo a mi comentario inicial sobre el choque de trenes, bueno, pues de alguna forma se escoge un camino que es el gran sueño de la posmodernidad. O sea, someter a la ciencia, desactivarla y utilizarla únicamente como instrumento. O sea, la ciencia, la medicina, solo va a poder actuar aquí cuando a solicitud, siguiendo unos cursos terapéuticos que ya se han establecido, ¿no? Y además estableciendo un sistema normativo, la sanción y el miedo dentro del marco de la salud y en cambio transfiriendo esa responsabilidad al ámbito educativo en manos de unas personas que no sabemos cuál es su preparación. Digamos que ahí es donde está, en fin, recurro a veces al exceso para poner de manifiesto ciertas cosas, ¿no? Ahí se hace Fátima, en el ámbito educativo. Bueno. Fátima, muchísimas gracias. Nos has dejado desoladas. La verdad es que con todos esos números y esas proporciones. Entonces me gustaría lanzar primero una pregunta para que pudierais contestar ambas. Abrimos el turno de palabras. Tenemos además con nosotros a otras expertas en el ámbito de la medicina, a la que me gustaría también dar la palabra, entre ellas Isabel Esteva. O sea que primero les hago esta pregunta, contestan. Si quieres después te dejamos que intervengas un poco. Cruz también me parece que es médica. Lo que me gustaría plantearos es, en un sentido entonces estricto, la despatologización, ¿no os parece que priva del derecho previo a una atención psicológica de las personas, dado que no estamos hablando de patologizar, no estamos hablando de enfermedad mental, pero sí que estamos hablando de una situación difícil donde las personas sufren, donde las personas están inquietas, donde sí que puede haber confluencia con otras situaciones o patologías ajenas o inseguridades. Entonces, si nos centramos en, como hace la ley, en el seguimiento y el acompañamiento terapéutico, psicológico de la transición, pero olvidamos lo previo, no estamos desasistiendo a las personas de un derecho que tienen. Y por otro lado, ¿qué implicaría ese derecho desde un punto de vista feminista? Como has dicho, Ana, y recupero un poco el tema, si se pretende desde el feminismo superar los estereotipos, la mejor manera de superar los estereotipos no es precisamente dar una atención suficiente para que las personas se reencuentren con su propia singularidad, sin necesidad, a lo mejor, si no lo desearan, y sobre todo si no tienen una edad determinada, de iniciar un camino que, como hemos visto, es doloroso también. Yo sí, una cosa que se me ha quedado ahí en el tintero es que precisamente la Organización Mundial de la Salud dice que la salud es el bienestar físico, psíquico y mental de la persona. Todo lo que ponga en cuestión ese bienestar, y está claro que este proceso genera malestar en la persona, exige atención por parte del ámbito de la salud, porque necesita recuperar el bienestar y necesita esa idea de salud integral, física, psíquica y social.
O sea, que yo no encuentro que el reconocer como un... o sea, simplemente con reconocer que existe esa carencia de salud ideal, no significa despatologizar, pero sí reconocer su realidad. Sí, Ana, muchas gracias. Sí, bueno, yo quería comentar algunas cosas porque, bueno, primero me parece que estamos situadas como en el tema de referencia y de funcionamiento muy diferentes, ¿no? Entonces, yo cuando escuchaba a Fátima, realmente lo que pensaba es que el espacio que tenemos de la consulta es un espacio que se montó fundamentalmente a través de una idea de un proyecto y después de muchísima relación con las asociaciones de personas trans. Y en todo momento lo que tuvimos en cuenta fueron las voces de las personas trans. Es decir, porque claro, yo no, lo de la medicina basada en la evidencia es que ni se nos ocurrió. Entre otras cosas, yo también lo que pienso, ¿no? Que por lo menos desde donde yo trabajo, también tiene que ver mucho con el tema de feminismo y salud mental. Continuamente nosotros estamos haciendo una crítica al modelo hegemónico sobre cómo se piensa el tema de la salud de las mujeres. Porque si yo tuviera que poner los datos de los trastornos depresivos y de ansiedad de las mujeres que dice a lo mejor los científicos, desde luego si no hago una crítica feminista de eso, es que como es, una de cada 4 tiene un cuadro depresivo. Entonces, yo es que estoy en otro lugar. El trabajo nuestro ha tenido mucho que ver con es decir, el hospital aceptó una modificación a lo que se estaba haciendo hasta ese momento en Málaga, fruto del trabajo de todas las acciones que hicieron las organizaciones de personas trans. Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, yo no atiendo a todas las personas trans porque la mayoría de las personas trans no necesitan apoyo para el tránsito. Es decir, las personas trans, las que quieren, van a la consulta de atención a personas transexuales del servicio de endocrinología y allí la endocrina le ofrece como posibilidad, si lo considera útil, que pueda acudir al espacio que tenemos de apoyo para acompañar en el tránsito. Hay muchísimas personas trans, hombres y mujeres trans, que entienden que no necesitan para nada apoyo. Y después yo siento que lo que hago es un apoyo al trabajo interno. Yo no siento que esté haciendo un trabajo clínico, ni de diagnóstico, ni de exploración psicopatológica, porque es que no hay necesidad. Es verdad que yo trabajo con trans mayores de 18 años. Yo no trabajo con población ni infantil ni adolescente, es decir, que trabajo a partir de los 18 años, pero muchísimas personas trans no necesitan, y además lo hablamos la endocrina y yo que lleva la consulta, y muchísimas personas a lo mejor en este momento dicen no creo que me haga falta, y después a lo mejor vuelven al año y dicen, pues me gustaría ir a esa consulta, ¿no? Y después otra cosa, yo veo que tal como se plantea el tema, yo digo, pero bueno, ¿tenéis una idea de cuánto tiempo se puede llevar una persona trans para tomar la decisión de la intervención quirúrgica? Quiero decir, es que pensáis que eso se hace como en 15 días. Las personas trans se llevan años para decidir si quieren tomar esa decisión o no, con todo lo que implica eso de los riesgos de intervenciones. Es decir, que estamos hablando de procesos que en ningún caso son de un día a otro, es decir, y después, como decía antes, de muchísima diversidad. Hay personas trans que no pueden soportar verse con el pecho y hay otras personas trans que no tienen absolutamente ningún problema
por verse el cuerpo y verse el pecho. Es decir, que la diversidad, si no incluimos eso, yo creo que nos estamos olvidando de lo que son las voces de esas personas, ¿no? Que a mí me parece que nunca la ciencia puede olvidarse de las voces de los sujetos y es necesario incluir ese relato, por lo menos desde donde yo lo veo. Y después, yo esto de la gente que se arrepiente, yo digo, pero bueno, si es que es como, ahora estoy segura, ahora me arrepiento, ya os digo, trabajo con adultos, pero eso no es como una cosa, por lo menos mi experiencia no va en ese sentido, ¿no? La gente, las personas trans se llevan mucho tiempo dudando, con miedo a lo que puede significar el cambio, con dudas acerca de si lo que están haciendo va a facilitarle su vida o no. No es, ahora lo tengo claro, ahora me arrepiento. Bueno, yo eso, por ejemplo, en el espacio de la consulta, es que no llego a trabajarlo. Entonces, creo que es que estamos hablando también de realidades desde lugares muy diferentes.